Y en la clase presencial lo que estuvimos viendo, bueno, y de hecho ahora que me acuerdo no lo vimos mucho porque, porque estaban ahí medios conversador, entonces costó bastante avanzar, de hecho. Ya, entonces hoy día lo bueno es que vamos a poder verlo de manera más completa y tiene que ver con la pubertad, ya que es una etapa, chiquillos, demasiado importante para ustedes, ¿sí? ¿Por qué es importante para ustedes? Porque ustedes están dentro de esta etapa, ¿ya? Lo más probable es que están así como en la parte última de esta etapa, ¿sí? De hecho, están como en la etapa de entretransición de la pubertad a la adolescencia, ¿ya? Yo siempre digo que cuando hablamos de pubertad y de adolescencia, son dos conceptos y dos etapas que van de la mano, ¿sí? ¿Por qué digo que van de la mano? Porque una persona en la pubertad empieza a cambiar, ¿cierto? Físicamente, etcétera, etcétera, y en la adolescencia no hay cambios físicos. Lo que cambia en la adolescencia, chiquillos, tiene que ver con, Ya están los digamos, cambios hechos, los se cambios puede decir. con la conducta, ¿ya? Con lo social, con lo Profe, emocional, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿me por eso escucha? digo que netamente son dos etapas que van de la mano, ¿ya? No es que haya un cambio eh, biológico, ¿cierto? Físico en el trayecto de la pubertad y adolescencia. Ustedes, Es como lo un más cambio probable que es ya que ya, está. como les decía, están en la etapa final de la pubertad, la gran mayoría, están finalizando todos sus cambios físicos, ¿cierto? Y ya están entrando, digo, en la etapa de la adolescencia, en donde ya empiezan a notarse, ¿cierto? Los gustos, etcétera. Déjeme, no, Víctor, no se le escucha. Hola, 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 hola. ¿Se me Ahí escucha, sí, profe? sí, ahí sí. Ya. ¿Me iba a preguntar algo? No, que decía que la adolescencia ya como los cambios ya están resueltos, ya están puestos. Sí, Terminó la principalmente, transición. profe, a mí todavía ni me cambia la voz. Bueno, en algún momento, como A yo mí te me está cambiando un poco, pero sigo siendo sí, chillón, profe. sí, le está cambiando, de hecho. Profe, si de la nada me salgo de la clase que me ha pasado todos los días que no me he podido conectar y varias cosas, es Ujú. por el internet porque están construyendo y todos los días llevan a pasar los cables. De hace una semana que se corta el internet todos los días. Ya, no se preocupe, no hay problema, no hay problema. Si cualquier cosa de que no pueda estar conectado al 100%, por último después revisas el video en YouTube, ¿ya? Efectivamente, como decían ahí algunos, no siempre se da al tiro el cambio de voz, chiquillos. Recuerden que cuando hablo de los cambios biológicos, no solamente hablo de que los hombres y las mujeres crecen de estatura, ¿cierto? El hombre, ¿cierto? Tiene, no sé, más masa corporal, que la mujer, ¿cierto?, le llega su menstruación, etcétera, ya, sino que se habla más que cambios en todo el cuerpo de manera interna, ¿cierto?, que vendría siendo la maduración de los Yo lo único órganos. que he cambiado, profe, Ujú. es como lo interno, como la voz y esa cosa, pero físicamente así como estoy igual que cuando íbamos a presenciar. O Yo, de ese estilo como de cara y cosas. ya, mira, yo creo, y por lo que yo te he visto, estás más grande, ¿sí? Por lo que te conocí, desde que te conocí, sí, has cambiado. Sí. Has pasado por la etapa esta de Pero no desarrollo. tanto como gente que les pasa a mi edad. Sí, cambia Exactamente. totalmente. Por ejemplo, cuando estábamos en la clase presencial y parece que está conectado el Bastián, ¿no? Está por ahí. El Bastián, Sí, chiquillo, ese ahí más está el mide como Bastián. 3 metros. El Bastián sigue, digamos, como él mismo decía, de hecho, como que pegó el estirón, ¿ya? Y eso es como una característica súper importante de la pubertad, como que pegan el estirón y eso quiere decir, ¿cierto?, que todo empieza a cambiar, ¿ya? Importante, chiquillos. Estas dos etapas van de la mano. La adolescencia, chiquillos, es un periodo súper complejo. ¿Ya? Me refiero a que es complejo no de entender, sino que, bueno, sí de entender por los demás, pero es un periodo complejo porque el adolescente, en este caso, o el ex-puber, ¿cierto? Está en una etapa en donde empieza a desarrollar todos sus gustos, todas sus ideas, ¿cierto? Lo que quiere ser a futuro, ¿sí? Lo que quiere proyectar, ¿ya? Los gustos. También aquí en esta etapa, ¿cierto, chiquillos? Se identifica o muchas veces se define el tema de la sexualidad. Si voy a ser heterosexual, si voy a ser homosexual,
etcétera, etcétera, ¿ya? Menos transexual, porque el transexual, chiquillos, es un tema que es toda la vida, ya no es que me di cuenta en la adolescencia que quiero ser transexual, sino que eso es un tema biológico, ya, para los que, porque es un tema interesante, porque ese es cuando una persona cambia, hace una transición de un sexo a otro, es decir, una persona que es mujer, ¿cierto?, cambia a sexo masculino, ¿sí? Eso ocurre, chiquillos, y yo, bueno, yo en esos tipos de casos he tratado de experimentar, o sea, experimentar, digo, no era la palabra, me refiero a, he tratado de buscar varios experimentos, ¿cierto?, porque es bastante interesante el tema, está bastante en boga hoy en día, y lo que ocurre con las personas que son transexual no es que cuando fueron más grandes se dieron cuenta que querían ser del otro sexo, sino que cuando cuando el bebé, digamos, o el feto, ¿cierto?, se forma, que se llama en la etapa del desarrollo embrionario, en el transcurso de los 9 meses de embarazo, ¿cierto?, hay en una parte, y no sé si es, no me acuerdo bien si era a los 5, a los 4, o sea, perdón, a los 5 a los 6 meses, que se define el sexo del bebé, si es masculino y femenino, ¿ya? ¿Y cómo se llama la persona que son mujeres por dentro, pero nacen en el cuerpo de hombre? Eso, por los transexuales. Sí, eso le estoy explicando que mucha gente piensa que es como algo que se da en la adolescencia, en la pubertad, y que es algo netamente psicológico, y no es algo psicológico, chicos. Es cierto que estas personas nacen en el cuerpo equivocado, y ahí, como te digo, le estaba explicando la base biológica. Cuando se decide el sexo del niño, del niño o niña, ¿cierto?, que es entre los 5 y 6 meses de vida, ¿cierto?, cuando está dentro de la guatita, recuerden que ahí se están formando, ¿ya? En esta etapa hay una parte que se desarrollan las hormonas, la testosterona de hombre, progesterona y estrógeno de mujer. Por lo tanto, en esta etapa, entre los 5 y 6 meses se define y dice, el cuerpo dice, voy a crear más hormonas testosterona, por lo tanto, va a ser hombre. Voy a crear, y se desarrolla como hombre, se desarrollan los órganos reproductores masculinos, ¿sí? Y si es mujer, voy a crear... Uno nace totalmente hombre o mujer, se puede decir. Para las personas transexuales, porque nosotros sí. Por ejemplo, uno nació con las hormonas correspondientes a nuestro sexo, a no ser de que, claro, uno toda la vida haya sentido de que no, por ejemplo, que yo haya sentido toda la vida que yo no soy mujer y que soy hombre, ¿sí? Es un tema bastante complejo, pero como les digo, yo estoy tratando de darles como la explicación biológica, que entre el 5º y 6º mes, cuando se decide el sexo del hombre, del ser humano, digamos, hombre o mujer, ¿cierto?, ¿cómo se hace que se decide o que se abarca? Es a través de la producción de la hormona específica del sexo, es decir, femenino o masculino. Pasa mucho que los hombres transexuales, ¿sí?, que hacen su transición después para pasar de ser hombre a ser mujeres, pasa que en vez de que se le produzca la mayor cantidad de hormona testosterona, que es la que corresponde al hombre, ¿cierto?, se le produce mayor cantidad de hormona progesterona y estrógeno, que es la femenina, ¿sí? Por lo tanto, si hay mayor cantidad de hormona femenina, eso quiere decir, ¿cierto?, de que la persona es mujer. Pero ¿qué pasa? Ahí hay como, ¿cierto?, como una falla, claro, ¿no? Y podemos decir que ahí, claro, si desarrolló más lo femenino, hay una falla genética que hace que como que se ciega a lo que está evidente, que es femenino las hormonas, por lo tanto tiene que ser mujer, se tiene que desarrollar los órganos reproductivos de mujer. Por eso les digo, hay una falla genética que hace que en vez de desarrollarse la parte mujer, es cierto, se desarrolla un hombre, teniendo más hormonas femeninas. En conclusión y en resumen de este tema, la persona que es transexual, ¿sí?, sea hombre o sea mujer, en el 5º o 6º mes de gestación, ¿cierto?, la identificación del sexo, ¿cierto?, hubo ahí un problema genético, ¿sí? Porque de cierta forma se le dio mal, se le dio mal el cuerpo. O sea, resumen, ¿cómo lo puedo explicar en palabras más simples? Una persona que iba a ser mujer porque... Yo por lo menos entiendo. Ya, súper. Pero a ver, digámoslo de nuevo. Entonces, una persona que iba a ser mujer
y estaba determinada genéticamente desde un principio que iba a ser mujer porque estaba desarrollando más hormonas estrógeno y progesterona, ocurrió una falla, una desconexión, ¿cierto? Y no se le desarrolló el cuerpo femenino, sino que se desarrolló el masculino. Por lo tanto, ese bebé al nacer va a ser hombre porque uno dice, uno lo ve y tiene los órganos reproductores masculinos. Físicamente, visualmente es un hombre, pero el interior, biológicamente, no lo es. Es mujer. Tenemos de mujer y cosas. Es mujer biológicamente porque tiene desarrolladas en gran mayoría las hormonas que corresponden a la mujer. ¿Sí? No sé si se entiende. Es un fallo muy raro. Es un fallo muy raro, por eso obviamente no es algo tan común, digamos. O sea, bueno, yo creo que se ha hecho bastante común como en TikTok. Yo ahí he visto varios videos de transiciones de hombre a mujer, de mujer a hombre, bastante interesante. ¿Ya? Bueno, ahí la transición entra al tema de lo quirúrgico, se hacen operaciones, ¿cierto? Para, por ejemplo... Profe, de hecho hay hombres, hay mujeres que se ponen como hormonas de hombre para que le crezca barba, le cambie la voz. Sí, es que eso tiene que ser sí o sí, es parte del tratamiento, la inyección, ¿cierto?, de hormona femenina o masculina dependiendo al sexo que va a cambiar. Por ejemplo, como yo les decía, he visto casos de mujeres, cuerpo mujer, pero son hombres en cuerpo de mujer, que lo que hacen es que se hacen una, a ver, espérame, tengo el nombre en la punta de la lengua, es como una mamacectomía, algo así. No sé si era así tal cual el nombre, pero sí, esa misma, ¿ya? Sí, estaba bien el nombre. Que es principalmente que se sacan los pechos, digamos. Ella no tiene pechos de mujer, sino que pasa a ser pectoral. Pero no es solamente que se saca por fuera para que no se vea la forma de, como de pechos de mujeres, sino que de cierta forma se corta la glándula mamaria que se desarrolló. Porque piensen que en la pubertad, incluso que lo vamos a ver aquí, en la pubertad incluso, dígame. Si usted se da cuenta, cuando las mujeres se sacan los pechos no le quedan así como pectoral del hombre, le quedan como tirantes, así. Exactamente. Sí, lo que pasa es que es por el tema de la piel. Es por el tema de la piel porque obviamente toda piel, y quizá, no sé, por alguna persona que quizá en algún momento bajó de peso o quizás tuvo mucho sobrepeso y bajó de peso, digo, toda la piel que llega a un límite y se estira tanto, después queda, digamos, como colgando. Yo no sé si ustedes han visto el programa aquí Los Mortales, cuando bajan de peso. Sí, cuando bajan de peso es impresionante digamos, el colgajo. De hecho, hay gente que esa piel se la saca y se la pone en otro lugar. No, y de hecho lo mejor que pueden hacer esas personas es operarse. O sea, igual es un tema estético, primero que todo, porque claro, a simple vista se ve feo eso, pero también es un tema en muchos casos, digamos, como de prevención y de cuidado, porque eso produce mala higiene, etcétera, etcétera. Ya, dígame, Víctor. Tengo una consulta a la gente, que los hombres que se ponen aparato reproductor femenino puede quedar embarazada. ¿Se puede decir o no? Sí. ¿Sí? Sí, porque se le hace el todo aparato. Cambio. Sí, es que lo que pasa es que el aparato reproductor femenino principal es el útero. ¿Ya? Lo que pasa sí, hay operaciones que no se les, digamos, no se les coloca útero, sino que se les deja lo que tienen dentro propiamente tal los hombres, pero es difícil, no son muchas, solamente digamos como que se hace el corte del pene, ¿cierto? Que ahí obviamente, y ahí le dan la forma de que fuera como de vagina, ¿cierto? Pero a nivel interno, eso es como lo más externo, pero a nivel interno debería haber un cambio digamos, del órgano, que eso es lo importante. En el caso del hombre puede ser los testículos, ¿cierto? ¿Y el hijo no podría salir con problemas? No. Lo más probable es que le cueste concebir, ¿cierto? Un hijo, sí, eso sí. Pero no hay posibilidad porque acuérdate que un niño cuando se forma, un bebé, ¿cierto? No se forma en base a lo que es al final el papá, o sea, no va a incidir si tuvo el bebé ahora con las operaciones, ¿cierto?
no va a incidir en nada, porque al final el bebé, ¿cierto?, se va a formar gracias a las dos células sexuales, que es el óvulo y el espermatozoide, ya propiamente tal, ¿sí? Entonces no influye en nada. Lo que sí puede influir es este tema del transgénero, ¿ya? Porque como les digo, no es un tema social ni psicológico, porque se ha hablado mucho, como está harto en boga este tema, se ha hablado mucho de que es algo más que biológico, dicen que es algo psicológico, que el niño cuando llega en esta etapa de la adolescencia dice, ay, yo ya no quiero ser hombre, quiero ser mujer. No es así. Yo desde la ciencia le puedo decir que no es así, que no es que yo cambié de gusto y me aburrí de ser mujer y quiero ser hombre. Es algo que se da y no es algo que se pueda desarrollar, digamos, en una etapa. No se va a desarrollar en la pubertad o en la adolescencia o en la niña. Esto viene desde siempre, desde que la persona nace. Y siempre lo va a notar. Por ejemplo, si usted en algún momento tiene la oportunidad de hablar con una persona transexual y le preguntan, ¿tú siempre te has sentido del sexo contrario? Lo más probable es que esa persona te responda que sí. Lo más probable es que sí. Porque nunca han sido lo que aparenta su cuerpo. ¿Sí? Ya, sigamos con esto. Y aquí vamos a ir pasando rápido porque son más que nada conceptos y diferencias, ¿cierto? Como estamos hablando principalmente de la pubertad, ¿cierto? De esta etapa importante, pubertad y adolescencia, ¿ya? Obviamente hay que reconocer dos palabras que son súper importantes, que es el crecimiento y el desarrollo, porque uno a veces dice, estás en la etapa de crecimiento o estás en la etapa de desarrollo, y lo tomamos, ¿cierto? A veces como un mismo concepto, pero no son el mismo concepto, ¿ya? Cuando hablamos de crecimiento estamos hablando de lo físico, ¿ya? De lo físico, es decir, crece mi cuerpo, crece mi espalda, mi caja torácica, ¿cierto? Crezco yo físicamente, ¿sí? Pasé de Se medir, desarrolla tal cual. claro, todo lo exterior. Pasé de medir 1,40 m a 1,60 m, ¿sí? Eso es crecimiento. Y el desarrollo es algo más profundo y tiene que ver con la maduración, ¿cierto? Y en este caso la capacidad de funcionar, ¿cierto? De los distintos órganos que yo tengo en mi cuerpo. Principalmente, chiquillos, los órganos reproductores sexuales y su maduración, ¿ya? Hay factores, sí, importantes que regulan el crecimiento, ¿cierto? Hormonales, ¿sí? Porque hay casos de niños que, por ejemplo, no crecen porque tienen problemas hormonales, ¿cierto? Y el tratamiento es inyectarle la hormona que le está haciendo falta para crecer, porque hay una hormona específica del crecimiento, ¿ya? No recuerdo el nombre específico, pero hay una hormona específica que hace que el cuerpo crezca, ¿sí? También puede ser genético, y esto quiere decir de que probablemente si mis papás los dos miden 2 metros, lo más probable es que genéticamente yo tienda a seguir creciendo hasta poder alcanzar una estatura promedio de mis padres. Nutricionales, ¿por qué es importante? Porque recuerden que todo el alimento que yo consumo, ¿sí? va a ser fundamental, porque recuerden que ahí metemos al tema de los nutrientes, ¿cierto? Va a ser fundamental en mi crecimiento, cómo yo voy a crecer, si voy a crecer saludable. Y es cierto que hay nutrientes y alimentos que te ayudan al crecimiento, ¿ya? Niveles socioeconómicos y emocionales, ¿sí? No me centré en esos porque solo los nombro porque no son tan importantes, digamos. Lo más importante eran los primeros tres. Entonces, como ya sabemos, y aquí está como ya la definición más netamente, ¿cierto? La pubertad tiene que ver con, es un periodo, ¿cierto? No es una etapa que dura toda la vida, sino que dura un tiempo prolongado, más o menos de 5 años, ¿cierto? Y en este periodo lo que ocurre es cambios físicos, netamente, ¿ya? Cambios físicos netamente, va de la mano o coincide, ¿cierto?, con la adolescencia, y podemos decir que se pasa de pubertad a adolescencia cuando la persona, el niño, ¿cierto?, ya se desarrolló físicamente, es decir, ya maduraron sus órganos, en este caso sus testículos, ¿cierto?, en el caso de la mujer, los ovarios, que son los que crean, ¿cierto?, este óvulo que después se va a juntar con el espermatozoide, etcétera.
¿ya? Y la adolescencia, chiquillos, tiene que ver netamente con cambios psicológicos, es decir, la búsqueda de la nueva identidad, porque piensen que lo que ocurre en la adolescencia te va a marcar para toda la vida, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con eso? A que cuando en la etapa de la adolescencia tú vas a adquirir gustos, preferencias, ideologías, ¿cierto? Que lo más probable que tú prolongues a lo largo del tiempo, a la adultez. Quizás cuando pases desde la adultez hacia la vejez, obviamente ahí cambian muchas cosas porque son etapas muy diferentes, pero por lo general, como tú te desarrollas en la adolescencia, es tu proyección, ¿cierto?, hacia el futuro, hacia la adultez. ¿Ya? Yo hablaba con los chiquillos también sobre, creo que esto también lo vimos, esto lo vi aquí con ustedes, creo, sí, la clase anterior, que tiene que ver con las dimensiones que se desarrollan, las voy a nombrar rapidito por si se les olvidaron. La biológica, recuerden que tiene que ver con los cambios anatómicos, es decir, se hace evidente, ¿cierto? Este es hombre y esta es mujer, ¿sí? Porque se desarrollan los órganos específicos de cada cuerpo, ¿ya? Psicológico tiene que ver con, digamos, como con el autoconcepto, ¿ya? Cómo yo me veo a mí mismo, es decir, me paro al frente de un espejo y digo, este soy yo, así me proyecto, ¿cierto? ¿Cómo yo me voy a comportar con el resto? Porque esto es lo que yo valgo, esto es lo que yo soy, ¿sí? Lo afectivo tiene que ver cómo yo me empiezo a relacionar afectivamente, claro está, con los demás, ¿sí? Bueno, muchas veces el tema afectivo es, por ejemplo, cuando a ti te empieza a gustar una niña o un niño, ¿cierto? Afloran todos estos sentimientos y emociones, ¿cierto? Que uno tiene guardadito ahí y que probablemente cuando eran niños no lo expresaban porque el amor más cercano y sentimientos y emociones más cercanos que tenían era hacia sus padres. Y ahora claramente cambia porque obviamente están en una etapa en donde hay cambios biológicos. Y fíjense que lo que voy a decir va a sonar quizá un poco prehistórico, pero por ejemplo se dice que el ser humano prehistóricamente, o sea, como un pensamiento muy caníbal, así como sin razonamiento y que lo hace por actuar, así como actúa el perrito cuando quiere montar a una perrita que está en celo, ¿cierto? El ser humano a nivel del cerebelo, ¿cierto? Se dice que cuando está en la etapa de la pubertad y se desarrolla el tema de la maduración de los espermatozoides, ya recuerden que la maduración de los espermatozoides implica que el niño, que ya no es niño, puber, casi adolescente, ¿cierto?, está preparado para poder fecundar a un óvulo, es decir, desde que tiene su primera espermaquia, ¿cierto?, que es decir, la eyaculación, ¿sí?, o en algunos casos estos sueños húmedos, ¿cierto?, desde que tienen sus primeras eyaculaciones, ¿cierto?, ya están preparados, ¿sí? Por lo tanto, ahí es cuando a los niños les empiezan a gustar las niñas, pero no es que estén pensando con el tema de la reproducción y de la actividad sexual, porque estamos hablando de una edad que no es tan grande, digamos, como para empezar a tener una vida sexual activa. Pero hay algo que en este caso que se desarrolla, ¿cierto? Algo, una conexión, una descarga, digamos, que se desarrolla y se presenta a nivel cerebral, ¿cierto? Que hace que yo me fije, ¿cierto?, en otra persona. Ustedes sabían que, por ejemplo, a nosotros, si nos vamos como en un lado más filosófico, ¿cierto?, a nosotros no nos gusta la persona. Se supone que biológicamente el ser humano le gusta a otra persona, le atrae a otra persona porque ve en esa persona un posible apareamiento, ¿sí? No es que a mí me guste porque es lindo, porque me trata bien, no. Inconscientemente el ser humano ve el apareamiento con esa persona, ¿sí? Entonces, por eso les digo, en esta etapa ocurren diversos cambios, se despierta, ¿cierto?, ¿cómo podemos decirlo?, este deseo sexual o este deseo, no solo sexual, sino que este deseo, estas ansias de que me guste otra persona, ¿cierto?, una niña, un niño, ¿sí?, se despierta porque recuerden que a pesar y además de haber cambios físicos, las hormonas empiezan a descontrolarse. ¿Y dónde se evidencia?
en el crecimiento de los vellos púbicos, vellos axilares, ¿sí? La aparición de olores, ¿cierto? Que antes en la niñez no existían y ahora sí, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Entonces, y nos queda el social, que principalmente tiene que ver con cómo yo me voy a relacionar con el otro. Si yo voy a ser sociable o no, si voy a ser más bien voy a ser introvertido y no voy a conversar con nadie, si yo voy a tener una buena capacidad para dialogar, etcétera, etcétera, ¿ya? Y están estas 4 de la mano. Se da una, después la otra, es como una acción en cadena, ¿sí? Entonces la pubertad, yo les decía a sus compañeros que existen algo que llamamos los caracteres sexuales, ¿sí? Que se desarrollan. Encontramos los caracteres sexuales primarios, ¿cierto? Que tienen que ver con el desarrollo y maduración de los órganos internos y de la parte externa, ¿cierto? Del hombre y de la mujer. En el caso de la mujer se desarrolla la vulva, ¿cierto? Que es como lo que se ve por fuera de la vagina, ¿cierto? Como los labios, ¿sí? Y en el hombre se desarrollan obviamente los testículos y el pene. Existe un crecimiento, los testículos maduran, ¿cierto? Para poder producir estos espermatozoides. Y los caracteres sexuales secundarios, chiquillos, que algunos casos comparten hombres y mujeres, que son, por ejemplo, la aparición de vello, ¿cierto? Bueno, en el caso facial, no lo puse a la mujer porque a la mujer no le sale barba, pero sí salen pelitos, o sea, es un bigotito, que no es tan perceptible, No digamos. exageradamente como el hombre, claro. Claro, no es como el hombre, pero sí se desarrolla, ¿ya? En el hombre, claro, el tema de la voz grave, la aparición de acné es en ambos casos, ¿sí? En el hombre, el tema de la musculatura más desarrollada, y aquí fíjense en la mujer el desarrollo de las glándulas mamarias, que es decir, la aparición como de los pechos, se forman los pechos, ¿cierto? Aparición de vello púbico, que se da en los dos casos, ¿cierto? Y obviamente lo más importante, que es la maduración de los órganos sexuales. Y en la mujer una de las diferencias también tiene que ver con el ensanchamiento de caderas, ¿ya? ¿Cómo finaliza la etapa, chiquillos, de la pubertad? En la mujer finaliza, y podemos decir que ahí ya entró en la adolescencia, cuando le llega la menstruación. La primera menstruación. ¿Y cómo le llamamos a esta primera menstruación? Le vamos a llamar la menarquia. La primera vez que a la mujer le llega la menstruación se llama menarquia. La segunda vez Profe. ya toma el nombre de menstruación. Dígame, Profe, le quería preguntar algo. dígame. Ya que el hombre no puede menstruar, ¿cómo se le va esa cuestión de la que dijo usted? ¿Cómo? De los espermatozoides. No, no, no. eyaculación. Es que cuando la mujer menstrua se le va la La ¿cómo pubertad. se dice? La pubertad. ¿Y al hombre Ya. cómo se le dice cuando se Con le va la- la pubertad? Con la espermaquia. Aquí se los coloqué, ¿cierto? Aquí. La espermaquia, que tiene que ver con la primera eyaculación, o cierto, más conocida como los sueños húmedos, ¿sí? Ahí el hombre está, el niño, que antes era niño, antes de esto, era niño, ahí está preparado, porque ya al haber una eyaculación, una expulsión de los espermatozoides a través del semen, eso quiere decir que ya está preparado para poder eliminarlo y expulsarlo las veces que sea necesario, ¿ya? Porque los niños cuando son pequeños no tienen expulsión de semen y de espermatozoide, no, para nada. Aunque tienen todos sus órganos, testículos, cierto, pene, etcétera, no tienen producción de espermatozoides porque sus órganos no están maduros, ¿ya? Por lo tanto, la primera espermaquia, el hombre ya pasa de ser un puber a empezar a entrar en la adolescencia, ¿ya? Y bueno, aquí esto, lo que dice acá es principalmente todo lo que hemos hablado, de una etapa súper interesante con respecto a los cambios y de hecho la adolescencia, ¿cierto? La transición a la etapa adulta, ¿ya? Quedaba un video, pero estamos listos en la hora, así que yo voy a subir el power y ahí ustedes lo ven, que tiene que ver, más que nada, es como bien entretenido el video, chiquillos, porque te explica y te muestra los cambios así como más importantes que tiene la mujer y el hombre, así como que es como un cómics, ya, para que lo revisen, ¿sí? Acá yo les dejé esta actividad
obviamente es con décima, y es optativa las décimas, ¿ya? Que dice que tengo que hacer una tabla en donde tengo que encontrar 2 diferencias y 2 semejanzas con respecto a los cambios que se pueden observar en el hombre y la mujer, y está facilísima porque lo tengo que ver de acá, ¿ya? Estos son los cambios. Hay cambios, semejanzas, cambios quiere decir cambios que se dan en ambos, y hay cambios que se dan solo en uno y solo en otro. ¿Ya, chiquillos?